Lectura su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios, que te impido el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios, que te impido el fruto de tu vientre? Ese es el título del mensaje. ¿Soy yo acaso Dios? Amén, hermanos. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Amén. Padre mío, te damos gracias, poderoso Dios, porque tu palabra ha sido leída. Añade estos dos versículos, Padre mío, la historia que tú quieres, Padre mío, enseñar y revelar a tu iglesia. Padre Santo, ¿cuáles son, Padre mío, Señor amado, las raíces de un pueblo el cual tú formaste, Señor? Padre mío, Señor amado, Jacob, Dios Santo, en esta noche, mi Dios, Raquel en esta noche, Padre mío, ayúdanos a representarnos en aquella vida, conforme a cada necesidad, Señor. Yo sé que eres poderoso tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Dios, para ministrar nuestros corazones en esta hora y poner esta palabra, Padre mío, en mi mente, en mis labios, Señor amado, y usar este vaso de barro, poderoso Dios, para bendición de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, prepara a tu pueblo. Prepara, Padre mío, Señor amado, para escuchar con atención tu palabra. Dios Santo, Señor amado, toda oposición del enemigo, toda obra del diablo, todo pensamiento, Padre mío, equivocado, de distracción, que se nos vaya a la mente, Señor amado, la atención de tu palabra, la reprendemos en esta noche. Se ha echado fuera de este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre mío, toma el dominio y el control de nuestra vida, Señor. Así tal cual de la iglesia, Padre mío, para recibir palabra, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Amén, Señor. Como decía anteriormente, estas son las Génesis. La Génesis, para que los que no saben, el Génesis es el principio de la creación. Y la Génesis del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, está en la casa de Jacob. Está en la familia de Jacob, patriarca de Israel, y así también de Raquel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de las parientes, hermanas, concubinas y todo lo que, hermanos, se relacionó podemos llegar también llamarla como la increíble vida, hermano, que Dios permitió para poder, de todos los que habían, hacer una nación como su pueblo escogido de Dios. Pero más que hablar del pueblo escogido, vamos a hablar ciertas situaciones que se dan, amén, de acuerdo al pensamiento que tenía esta mujer, Raquel. La Biblia la describe como una mujer hermosa, de buen parecer, una mujer que cuando la vio Jacob se enamoró de ella. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que él la quiso, ¿verdad, hermano cierto?, como mujer. Raquel era prima de Jacob. En aquel tiempo se permitía, amén, para poder conservarse la raza pura de los judíos de Israel. Dios permitió en aquel tiempo que se casaran entre parientes o parentescos. Luego Dios, ¿verdad, hermano cierto?, no permitió más eso. Amén. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Él es Dios. No me pregunta a mí, yo soy el pastor. Pregúnteselo a Dios. Él tendrá su motivo. Dios es sabio y Dios, ¿verdad, hermano cierto?, es en su naturaleza, amén, es soberano sobre todas las cosas. Amén. Entonces, dice que Raquel, amén, era hija del tío. Recuerde que, resumiendo, era hija del tío Labán, en cuando dice que Jacob, amén, había usurpado la progenitura y huyó a casa de su tío Labán, porque dice que su madre
Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo había mandado a aquel lugar. Y dentro de aquello, amén, dice que Labán era un pilluelo como ninguno. Amén, astuto como ninguno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando llegó, amén, dice que a casa de aquel varón, amén, dice que él llegó soltero. Y cuando dice que empezó a trabajar, empezó a prosperar, amén, y también a adquirir bienes dentro de los que podía trabajar con su tío. Y adquirió bienes, amén, lo que los bienes que en aquel entonces era ganado, ovejas, cabras, camellos, y dentro de algunos tal vez animales que él podía tener. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice, hermano, que a él le faltaba una compañera. Y mientras dice que él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empezó a ver que había esa necesidad en su vida, y la descendencia que era tan importante, como decía yo anteriormente, en Israel, que Dios permitió ciertas cosas, amén, que también tuvieran varias esposas los hombres. Ahora ya no lo es así, amén. Tal vez algunos viven y les gusta el Antiguo Testamento porque se vivía de esa manera, amén, que tenían varias esposas o tenían dos esposos o dos esposas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que esto, verdad, hermano, se permitió para el pueblo de Israel, de acuerdo a Dios, así lo quiso. Entonces, nos habla la Escritura que hablando de los hijos de Jacob, amén, dice que vio Jehová, mire el versículo 31 del 29. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese es uno de los casos en los cuantos que se permitieron tantas cosas de que Raquel no pudo tener hijos, amén, de Jacob a un principio. Y cuando no pudo tener hijos de Jacob, no pudo tener esa bendición de formalizar o de tener aquel hogar descendencia. Dice que ella, ¿verdad?, empezó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a hacer lo mismo que había pasado tiempo atrás en el tiempo de Abraham, de abuelo de Jacob. Porque a veces, hermano, se cometen errores, amén, y nosotros escuchamos como testimonio, o escuchamos, lo vemos por su palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y empieza, nosotros sabemos que tenemos una promesa de Dios, amén, y nos esperamos esa promesa y cumplimos los mismos errores que han cumplido o que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, amén, por no esperar en Dios, por no tener la confianza en Dios. Y dice que esta confianza o esta necesidad que había de tener hijos, dice que ella, Raquel, como era estéril, le dijo, ¿verdad, hermano? Y prometió darle la criada, ¿verdad, hermano? Jacob, para que así pudiera llegarse a ella y tener hijos, amén. Y ella simbólicamente decía, yo le recibiré en mis rodillas, en mis brazos, y así yo engendraré hijos de Jacob. Mire la costumbre que había. Amén, pero el hijo no iba a salir de su vientre, el hijo iba a salir de su criada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así aconteció que aquella criada dio hijos a Jacob. Entonces dice la historia, hermano, que se empezó a formar todo esto, amén, porque había un amor tan grande de Jacob para Raquel. Por eso dice que llega a decirle, amén, ¿soy yo acaso Dios? Amén, que yo tal vez he cerrado esa matriz. ¿O soy yo o tal vez yo causante de que sea estéril mi mujer? Que no pueda dar fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un fruto, cierto, tal vez en el hogar. Llevándolo tal vez a nuestra vida espiritual. ¿Seré yo causante, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que yo, verdad, hermano, cierto, provoque de que mi mujer, mi esposa, mi familia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no tenga un crecimiento espiritual en la iglesia, un crecimiento material en el trabajo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y yo creo que tiene que haber pasado por la mente de Jacob todas aquellas cosas, porque Jacob, hermano, tenía, como muchos de nosotros tenemos un pasado, amén, que a veces nos cuesta, verdad, hermano, poder contarlo o testificarlo, porque nuestro pasado o tal vez aún nuestro presente, amén, dice que ese, verdad, hermano, cierto, muchas veces está reñido con la voluntad de Dios. Porque yo creo que el hermano Jacob a nadie le iba a contar su testimonio.
Quizá aún ni siquiera Raquel ni su tío sabía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con qué propósito este hombre llegó hasta aquel lugar. Porque él no llegó, ¿verdad, hermano, con un visitante cualquiera, sino que él dice que llegó huyendo de su hermano Esaú, que le iba a dar muerte. Porque él, ¿verdad, hermano?, realmente le había engañado. Porque Jacob sabe lo que significa en la Biblia: engañador, usurpador. Entonces, cuando en la vida nos creemos astutos, nos creemos pillos, se nos cruza en el camino uno más astuto, más pillo que nosotros. Como dice la Escritura, lo que sembramos, amén, ¿qué pasa? Nosotros cosechamos. Entonces, hermano, dice que Jacob, hermano, sembró una vida de pillería, de verdad, hermano, cierto, de cosas, verdad, hermano, de engaño. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando dice que llegó, verdad, hermano, cierto, a la casa de Labán, de su tío, dice que habían unas tretas, amén, o tal vez una forma de vivir, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en que a veces el ganado era lo más fuerte, venía el tío y lo apartaba para allá. Él quería, verdad, hermano, multiplicar, verdad, hermano, su ganado. Le ponían unas varas de ciertos árboles, le sacaba la corteza para que cuando él había dicho, sabe que cuando al tío, todas las que nazcan con listas rayadas o manchas, esas van a ser mías. Y así, hermano, como quien dice ahora en el mundo, amén, como cual gitano se ve la suerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cosas que a nosotros, hermano, nos prohíbe Dios ahora. Porque nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Nosotros tenemos que ser, verdad, hermano, cierto, rectos para Dios. Y dice que él, verdad, hermano, él quería ahora recibir bendición, quería recibir descendencia, quería recibir algo de la persona que era lo más valorado para su vida ahora, que era la esposa Raquel, dice, la cual dice que él amaba más que las otras mujeres. Mire, vamos a estar leyendo aquí, hermano, lo mismo que decía. Así que dice que Jacob amó a Raquel, el versículo 18 del 29. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años, dice, por Raquel, tu hija menor. ¿Cierto? Él pensaba que Labán se le iba a dar. Y Labán, dice, respondió, mejor es que te la dé a ti, dice, y no que te la dé a otro hombre. Quédate conmigo, porque ya, hermano, Jacob ya quería él tomar una de sus hijas y volver a su tierra. Él decía, el trabajo está cumplido, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La promesa está pagada. Amén. Fui pillo, fui malo, hice esto, robé, mentí, hice tantas cosas malas. Amén. Nosotros a veces decimos, ya he pagado a Dios, tengo la deuda saldada. Pero eso a veces Dios lo dice. Dios sabe hasta qué tiempo extiende la prueba. ¿O no lo cree así en esta noche, hermano? Dios sabe hasta qué tiempo extiende la prueba en el momento que Dios va a entregar la bendición a nuestra vida. Y también Dios sabe por qué Dios no ha descendido esa bendición sobre nuestra vida. Porque a veces Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros queremos disponernos, ¿verdad, hermano?, de toda buena voluntad. Pero no solamente con buena voluntad se alcanza la bendición, sino que con obediencia y servicio a Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Entonces le dijo, bueno, que te quede, le dijo, amén. Y me parecen media raras esas palabras de este hombre, amén, que siempre escondía algo. El 20 dice, así que sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Mira, 7 años por la esposa, amén, trabajando en el campo, criando ovejas, amén, alimentándole, llevándole agua, haciéndola de pastor de ovejas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a él dice que le pareció como pocos días porque este hombre estaba enamorado, como cuando nosotros nos enamoramos del Señor cuando recién llegamos a sus caminos. Nos hallamos la hora que llega el día lunes, nos hallamos la hora que llega el día jueves para pararnos ahí en el punto de prédica y testificar delante de la presencia del Señor a las almas perdidas. Nos hallamos la hora que llegue, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La semana o la quincena del ayuno para estar aquí postrados, privándonos de alimento, buscando el rostro de Dios, adorando a Dios en su presencia, hermano. Y parece que pasan, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Los días, ¿cierto? Y añoramos ese día para que llegue, porque él dice que amaba a Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido.
para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones. Ahí empezó, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La dificultad de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella. Parece que en aquel tiempo, hermano, no sé cómo era ¿cómo le llaman? La noche de bodas. Amén. No había luz en ninguna parte, que no se dio cuenta, hermano, o tenía que haber tenido un parecido muy cercano de Raquel a su hermana Lea, que no se dio cuenta ella que el pillo de su suegro le llevó a Lea, que era la hermana mayor. Porque según la costumbre, amén, según la costumbre dice que viene y le entrega a la mayor. Amén, a la mayor, y no a la menor como es Raquel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquí explica eso. Y le dice, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella. Y dio Labán, dice, a su sierva Zilpa, su hija, Lea por criada. Venida la mañana, y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Mira, hermano, ahora el engañado se siente engañado. El usurpador se siente, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Se siente entrañado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquel que, ¿verdad, hermano? Huyó de su hermano por el desierto y tuvo que humillarse delante de la presencia de Dios. Porque cuando cometemos falta, cuando cometemos pecado, que todos lo hemos hecho, hemos tenido que rogar delante de la presencia de Dios cuando vamos por el desierto huyendo. Sin ninguna posibilidad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de pedir que alguien venga en rescate por nosotros. Porque reconocemos, hermano, que nosotros hemos, ¿cierto?, fallado delante de Dios. Que nosotros hemos cometido falta delante de Dios. Entonces dice que Jacob, ¿verdad, hermano, cierto? Él había reconocido, amén, de que había fallado a Dios. Y cuando dice que Dios se le revela, Dios bendiga a la iglesia del Señor en el desierto. Amén, hermano. Dice que se le revela a Dios y Dios le habla a este varón. Amén. Y Dios hace un compromiso, ¿verdad? O hace un pacto, ¿verdad, hermano, cierto? Con Jacob. Para que le vaya bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Pero por mucho, hermano, que diga Dios te va a ir bien, Dios le dice también al hombre, y Dios nos dice en esta noche, yo te voy a hacer pasar por el proceso. Yo te voy a hacer pasar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Yo te voy a hacer pasar por el horno. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque a nosotros se nos olvida que nosotros vamos a ser probados. Amén, nosotros, a usted por mucho que diga, yo trabajo a Dios, yo oro a Dios, yo predico, yo canto, amén, yo me he arrepentido, Dios bendiga. Aunque usted diga todas las cosas, ¿verdad, hermano, cierto?, en favor de Dios, Dios no le va a sacar la prueba. Para que usted pueda, ¿verdad, hermano?, acordarse de Dios, amén, de que Dios perdona, pero Dios corrige la deficiencia. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque si no lo creemos de esa manera, vamos a estar patinando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, como en un pedal, ¿verdad, hermano, cierto?, sin cadena. Nunca vamos a avanzar. Como eso, ¿verdad, hermano? Esos bichitos que corren, amén, que parecen ratoncitos, amén, dan vuelta, y nunca avanzan nada. Solamente se meten en esa máquina para cansarse, para hacer ejercicio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Labán, ¿verdad, hermano, cierto?, le dijo, no, es que aquí no es la costumbre acá. O si no, pregunta, acá están los testigos, aquí están los invitados, le dijo, amén. Aquí siempre se da, ¿verdad, hermano, cierto?, a la mayor y después se entrega a la menor. Pero dice que el corazón de este enamorado, amén, le dijo, está bien. Amén, como que asumió. Qué bonito, hermano, cuando nosotros asumimos, ¿cierto? Que Dios nos quiere entregar una enseñanza y nosotros no nos enojamos. O no le sacamos el cuerpo cuando Dios nos quiere, ¿verdad, hermano, cierto? Dar, ¿verdad, hermano, cierto? Una palabra para corregirnos a nosotros. Porque a veces, ¿verdad, hermano? Dios nos quiere dar una palabra para corregirnos a nosotros, amén, para instruirnos, amén, para enseñarnos, para edificarnos, y decimos amén, pero el amén es de labios y no de corazón. Como muchos de esta noche,
Hay varios mensajes que varios decían amén y en esta noche no escuchaba ningún amén. Pero Dios conoce. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios conoce nuestras vidas, amén. Pero dice que venida la mañana, amén, dice era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y el 26 dice, Labán respondió, no se hace en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana antes de la mayor, cumple la semana de esta y se te le dará también la otra. Pero si el problema no era una semana, pues hermano, eran 7 años más. O sea, era tan, si hermano, si esto lo llevamos a la vida espiritual, hermano. Y este hombre después de 7 años dijo, bueno, ya he luchado la promesa de Dios que Dios me ha dado y Dios me la va a dar. Y si Dios quiere extender, hermano, ¿cierto? Esa promesa y nos hace trabajar 14 años. Porque dice que Jacob trabajó 14 años, amén, para poder, ¿cierto?, pagar, o el dote, como se dice, hermano, por Raquel. Y le dice, ahora trabaja 7 años más. Cumple la semana de esta, amén. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Otros 7 años, amén. Entonces dice, hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Porque siempre en aquel tiempo, amén, en los tiempos que tenían dinero, los padres, amén, le daban, cierto, a la esposa y le daban una criada para que le hiciera las cosas. O para que le ayudara. Ojalá fuera así, dicen algunos en este tiempo. Amén. Ojalá fuera así. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Que, cierto, Él le dé la bendición y también venga con una empleada de regalo de paquete. El problema es que 2 mujeres en una casa no pueden estar. El problema, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como dice la Escritura, que dice que estos sucesos se fueron dando, hermano, porque dice que Raquel después tuvo envidia de su hermana, porque ella habían concedido y recibido hijos, y ella no podía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ella tenía que compartir, hermano, la bendición, como se dice, amén, de su esposo con su hermana, aún, hermano, con las demás criadas. Y había, ¿verdad, hermano, cierto? Todo, ¿verdad, hermano, cierto? Una situación que nosotros podemos decir, pero ¿cómo que suceden estas cosas? Pero la Biblia lo quiere expresar tal cual como fue. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que del pueblo, hermano, que Dios formó, del pueblo que Dios sacó, de criados, de hijos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que del linaje de Jesús aún viene también, hermano, la esposa de Salmón. Amén. Que dice que ella era una prostituta o era una ramera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Dios permitió, ¿verdad, hermano, cierto?, tomar cierta persona y luego dice limpiarlas, consagrarlas, para que también pudiera recibirla como pueblo suyo. Porque dice que ahí vinieron los hijos, amén. Vino Dan, vino Rubén, y de las criadas, y verdad, y de la otra hija, y dice que Raquel, verdad, hermano, seguía con su dolor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice, y se llegó también, cuando llegó el momento, dice, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, hermano. Porque dice que ellos fueron concibiendo todos hijos, amén, y todo, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez de alguna manera recibiendo descendencia de Jacob, pero dice que Raquel seguía sufriendo. Seguía, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez esperando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé si en nuestra vida, hermano, habrá alguna promesa, una necesidad que hemos, ¿verdad, hermano, algún día expresado a Dios, y a veces nos hemos cansado de pedir, nos hemos cansado de orar. No hemos cansado de buscarme. Y muchas veces decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si me cuesta tanto cambiar? Me cuesta tanto, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez avanzar en la parte económica. Me cuesta tanto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, encontrar a alguien que realmente me ame. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Y a veces empezamos a desanimarnos. Y por eso dice que a veces Dios nos reprende, como dice que Jacob reprendió a Raquel. Porque como decía, Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Dice, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de sus hermanas. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Hermano, Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. ¿Cómo nosotros podemos decirle, exigirle a Dios, si no me das hijos, no me das la promesa, no me das lo que yo quiero? Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo me enojo. Yo no voy mal, iglesia. Si tú no me concedes, porque así, hermano, antiguamente a veces se pensaba en muchas cosas buenas, pero a veces la gente, ¿verdad, hermano? Hacía compromiso con Dios, pedía petición a Dios, amén. Y cuando Dios concedía, ahí le servían a Dios. Pero cuando Dios se demoraba, ¿verdad, hermano?, en responder, a veces, ¿verdad, hermano?, se cansaban y dejaban, ¿verdad, hermano?, de servirle a Dios, de perseverar en esa promesa de Dios. Entonces ella fue más allá y dijo, si no me das hijos, yo me muero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Porque cuántas, hermanos, situaciones se han vivido en la palabra del Señor. Dice que aún, ¿verdad, hermano? Cierto, estaba, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ana también rogando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que el problema está, hermano, que aquel que está bendecido muchas veces, hermano, no siente consideración por aquel que no es bendecido. Amén. A veces, muchas veces no damos consideración, ¿verdad, hermano? Cierto, por aquel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque existen corazones así, hermano, que muchas veces no nos damos cuenta. Amén. O tal vez menospreciamos. Porque así dice que a ella, ¿verdad, hermano? Cierto, le menospreciaban. Y cuando le menospreciaban a uno, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando ese dolor es verdadero. Cuando realmente, ¿verdad, hermano? Cierto, está pasando una prueba que es realmente de Dios. Dice que ahí Dios acude y da respuesta y da refugio a aquel afligido. Pero Dios es el que tiene que ver. Dios es el que mira en qué momento responder. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que de esta manera, amén, dijo así. Dijo así, amén. Dice, me enojo, acá se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Soy yo acaso, cierto, Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Porque dice, hermano, que Raquel estuvo en todo ese proceso para poder, ¿verdad, hermano?, recibir bendición de parte de Dios. Porque, hermano, las bendiciones cuestan conseguirlas. A veces nosotros decimos, pero mire, el hermano parece que lleva, ¿cierto?, una semana, 2 semanas. Bueno, Dios hace con el que quiere lo que quiere. A veces podemos llevar años y Dios no nos da lo que Dios le da al hermano, lo que Dios le da al hermano. Nosotros no podemos juzgar a Dios, hermano, y nosotros, ¿verdad?, limitar el amor de Dios o la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas. Y así también, ¿verdad, hermano? Cierto, algunos reciben algo porque se han esforzado y han trabajado. ¿Verdad, hermano? Se han esforzado por la obra de Dios. Así como los dones, dice que cada cual, ¿verdad, hermano? Dios se entrega conforme a la capacidad de todo salvo. ¿Qué quiere decir, hermano? Conforme a la capacidad. O sea, aquel que está capacitado. Amén. Aquel que se ha, ¿verdad, hermano? Cierto, ha perseverado. Aquel que se ha esforzado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor, amén, que así de esta manera Dios nos ayude y Dios nos guarde, amén. Dice que vino, ¿verdad, hermano? Cierto, y Raquel empezó, ¿verdad, hermano? Cierto, ahora realmente a pedirle a Dios como debiera, ¿verdad, hermano? Pedirle. De la manera, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, iba a bendecir a esta mujer. Dice la palabra del Señor, amén. En el versículo 21, perdón, el 22, amén. Cuando Dios responde realmente, amén, al hijo que Dios, ¿verdad?, había prometido a Raquel. Y dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos.
y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y llamó su nombre José diciendo, añádeme Jehová otro hijo. O sea, cuando le puso el nombre José, Rebeca a su hijo dice que dame otro hijo. Amén. Si puedo tener uno, ¿por qué no puedes darme otro? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es por cuando la bendición de Dios viene a nuestra vida, hermano, nosotros la guardamos, la atesoramos, y así también Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros nos acostumbramos, aprendemos a cómo, de qué forma pedir y recibir la bendición de Dios. Y ella dijo, dame otro hijo. Me diste a José, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el cual Dios usó, ¿verdad, hermano cierto?, para bendecir a sus hermanos, para bendecir al propio Jacob como príncipe de Egipto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que, hermano, le dio a José y también le dio otro hijo llamado Benjamín. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, está la promesa, Dios cumple la promesa en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer conforme Dios quiere en nuestras vidas, amén. Nosotros no podemos poner límite o de qué manera Dios va a entregar esa bendición, amén. Porque nosotros no podemos exigirle a Dios. Nosotros no podemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, demandarle a Dios si nuestra condición espiritual, nuestra condición, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de comunión con Dios, no nos amerita de esa manera, sino que tenemos que pedir rogando a Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Nosotros tenemos que pedir humillado delante de la presencia de Dios, porque tal vez, cierto, Raquel quiso pedir altivamente, y dice, Jacob le reprendió. Nosotros tenemos que pedir como Ana pedía aquel hijo, humillada en el templo pidiendo la bendición de Dios, humillada delante de la presencia de Dios. Porque Vilma y Silva dice que ellos se burlaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, de aquella mujer porque no tenía hijos, pero ella dijo, Señor, concédeme un hijo para consagrarlo delante de tu presencia. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Le estaremos pidiendo nosotros para que la bendición que recibamos, esa sea, verdad, hermanos, para glorificar el nombre del Señor. Porque cuando nosotros recibimos la bendición, hermano, tiene que hacernos bien para la casa de Dios. A veces nosotros, por eso la Escritura dice, no recibimos porque pedimos mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Quedémonos con el último versículo que decía, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Póngase en pie en esta noche, hermano. El Señor ha hablado no solamente a las damas, amén. Ha hablado a los Jacob también que hay aquí en esta noche, amén. Aquellos que les cuesta asumir la responsabilidad, amén, que tienen que servirle con obediencia a Dios, amén, y servirle, verdad, hermano cierto, a lo que Dios demanda sobre nuestras vidas. Si Dios dice 7, 7 trabajamos. Si Dios dice 14, 14 trabajamos, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Oramos al Señor. Alguien va a pasar al altar. Hay espacio que acá, verdad, hermano, está dispuesto el altar para agradecer a Dios. ¿Había alguna estéril? Esta es la noche para que le dé gracias a Dios.